Bueno. Sí, bueno, empezamos entonces. Como ya les dije, ya pasamos las obligaciones de género, ¿verdad? Entonces ahora pasamos a una obligación muy especial que es dar de suma cierta de dinero. Entonces yo voy a cumplir la obligación y en la cual está estipulada, es en la cual yo tengo que devolver cierta suma o cantidad de dinero, ¿verdad? Entonces para eso vamos a empezar a hablar un poquitito de lo que es el dinero. Dice, por el objeto siempre, ¿verdad? De dinero, la moneda, el sistema monetario paraguayo, vamos a hablar objeto y naturaleza, las obligaciones dinerarias, cláusulas de garantías, cumplimiento, lugar y época del pago, intereses y el anatocismo. Cortito esta unidad. Por el objeto, dice, obligaciones de dar sumas de dinero. Las obligaciones de dar sumas de dinero son aquellas que connotan el deber del deudor de efectuar entrega de determinada cantidad de moneda o de dinero, ¿verdad? El dinero, concepto, es un medio de pago que, siendo certificado como portador de valor por el Estado o su agente autorizado, está destinado a la circulación pública independiente en su curso legal. Aquí, por ejemplo, tenemos el curso legal del guaraní, ¿verdad? Pero también utilizamos otras monedas, pero realmente la mayoría de las transacciones son en guaraníes. Pero nada, no hay obstáculo, también hay otras normas en que regula con la parte que utilizamos mucho también, que son los dólares, ¿verdad? Nos vamos a Ciudad del Este, en Salto del Guairá, manejamos con dólares, ¿verdad? Y en Argentina mismo, a veces no usamos los pesos, usamos dólares. Importancia, dice, tiene en la vida del comercio jurídico una importancia relevante, fundamental, siendo el dinero el denominador común de todas las prestaciones. Anteriormente esto se utilizaba, digamos, se cambiaba 2 bolsas de harina por 2 bolsas de sal y ese tipo de cosas. Ahora ya no hace falta. Si no tiene sal, entonces la cumple con dinero. La moneda. La moneda es un medio de pago. Las deudas en dinero, perdón, la moneda es un medio de pago. Vamos ahí, ya está. Es un medio de pago. Las deudas en dinero hacen referencia normalmente a la moneda en la que se debe la obligación, si es en dólares, en guaraníes, en pesos o en otro tipo de monedas. Tipo de moneda. ¿Cuáles son los tipos de moneda? La metálica elaborada con metales como el oro, plata, níquel y cuyo valor intrínseco puede corresponder el valor representativo. La moneda de papel consiste en un valor emitido por el Estado con respaldo de oro y que él le obliga a canjear por su equivalente en ese metal a su presentación ante el banco oficial. Papel moneda, es emitido sin respaldo metálico y tiene curso forzoso. Es el sistema universalmente aceptado en la actualidad, el papel moneda. El sistema monetario paraguayo. Vamos a hablar un chiquitito, eso que es importante siempre conocer. Vamos a emitir ahí un chiquitito. Bueno. El sistema monetario paraguayo. Nuestra legislación consagra el sistema nominalista, el 474 del Código Civil, dice, cuando preceptúa, que dice, las deudas pecuniarias se extinguen por el pago hecho con el signo monetario que tenga curso legal y fuerza cancelatoria en la fecha de su vencimiento y por su valor nominal. Ley del guaraní, o de los guaraníes, ¿verdad? El decreto ley número 655, un ratito, de 1973, establece el régimen monetario de la República, que crea el guaraní
y elimina totalmente las transacciones de las monedas extranjeras. Este decreto convirtió al guaraní, por regla general, en la única moneda de curso legal. Esta ley fue complementada más adelante incorporando excepciones, como ya estuvimos hablando, para la utilización de otras unidades monetarias que ustedes ya conocen, que las que más utilizamos son, los de dólares, ¿verdad? Tenemos deudas en dólares, porque los vehículos compramos en dólares, maquinarias y otro tipo de cosas. Entonces, tiene otro sistema. Sin embargo, la ley también complementaria regula por si digamos, el dólar fluctúa de una manera en la cual tiene que ser regulado por el sistema monetario acá de la República. Que no puede ser, creo que un año, no me acuerdo, hace 20 o 30 años atrás, ¿verdad? Que había muchísimas obligaciones en dólares y el dólar disparó y la gente ya no pudo cumplir con sus obligaciones. Entonces, a partir de ahí se utilizan las regulaciones para hasta cierto tope, no puede rebasar ni tampoco puede bajar, ¿verdad? Porque puede ser al revés también, puede ser que se devalúe, no solamente que suba. Correcciones al principio nominalista. Dice, debido a la situación económica actual, se incluyen generalmente en las convenciones las llamadas cláusulas de reajuste, de tal modo que el deudor al tiempo del cumplimiento de la obligación pague la cantidad adeudada más el importe de la diferencia al tiempo del cumplimiento. Lo que yo le estaba diciendo, ¿verdad? Por más que sea en dólares, y no haya cumplido, tiene que cumplir, cómo lo va a cumplir, en qué porcentaje, tiene que haber un promedio, no puede salirse de los rangos o de los parámetros que disparen y hasta el punto de causarle un perjuicio, un daño o empobrezca a esa persona que se ha obligado en dólares, ¿verdad? Por eso hay una regulación, ¿verdad?, que encasilla y encuadra a las demás monedas extranjeras que solemos utilizar. Objeto de las obligaciones dinerarias. ¿Cuál es el objeto? De las obligaciones dinerarias, el acreedor está facultado a exigir una prestación equivalente que se medirá en moneda, pero que no tiene valor fijo. Naturaleza de las obligaciones dinerarias. Sirven de instrumento de pago o de cancelación. Cláusulas de garantía, ya estuvimos hablando recién, ¿verdad? Las cláusulas de oro, cláusulas de valor oro, cláusulas oro, por la cual el deudor se obliga a abonar una determinada moneda de oro. Esta cláusula se considera ineficaz. Son cláusulas que ya no utilizamos. Cláusula de valor oro, por ella se obliga a abonar en moneda corriente la cantidad necesaria para la adquisición. Bueno, estas cláusulas realmente no son importantes ni relevantes. Como yo siempre le estaba diciendo, cuando una obligación debe ser cumplida en tiempo y forma, ¿verdad? Y con relación a los pagos, hay un claro ejemplo que actualmente estamos, como tenemos las bocas de cobranza, hay veces que nos falta un 5 guaraní o 20 guaraní y como que hace que tu obligación no haya sido cumplida. Hay veces que nos cortan algún servicio, entonces volvemos a llamar, acabo de pagar, sin embargo no me restablecen los servicios. Decimos, no, lo que pasa, señora, que a usted le faltó 20.000 guaraníes, 15.000 guaraníes o 5.000 guaraníes. Entonces, hoy en día se puede decir que sí se cumple es en tiempo y en forma, ¿verdad? Si te falta una moneda, igual la obligación no se está cumpliendo puntualmente como debiera. Dice cumplimiento, debiéndose determinada la suma de moneda corriente nacional, se cumple entregando el signo monetario con curso legal y fuerza cancelatoria, como ya dijimos. El lugar de pago, el pago debe hacerse en el lugar designado, como ya vimos, y en época, en el plazo. Interés o los famosos intereses. Es el fruto civil. Íbamos dando ya al inicio, ¿qué es lo que es el fruto civil? ¿Verdad? El fruto civil de un capital. Es la remuneración que percibe el capital, generalmente se calcula por periodo y de acuerdo a una tasa. La tasa que también maneja el BCP, por ciento anual o mensual. Clases de intereses, de acuerdo a las fuentes de donde provienen, son las convencionales que establecen las partes, ¿verdad? Ustedes saben que por el 715 pueden cada uno establecerse los intereses, solamente que no hay que exagerar con eso porque ustedes ya saben que puede pasar. Y las legales, las que establecen la ley, hay un promedio.
de acuerdo al rol económico o función que desempeña. Compensatorios, lucrativos o retributivos. Hay diferentes clasificaciones. Constituyen el precio que se debe pagar por gozar temporalmente de un capital ajeno. Moratorios o punitorios son los que cobramos o solicitamos cobrar en nuestros juicios ejecutivos, por ejemplo. Son aquellos que el deudor debe en concepto de indemnización por la mora o atraso en el pago de una obligación, el 475 del Código Civil. A veces nosotros nos comprometemos y firmamos los contratos, que son los contratos que le llamamos de mutuo, que son los contratos de préstamos común, ¿verdad? Que firmamos. Porque aparte de los pagarés, también firmamos los contratos de estas obligaciones. Bueno, esta es una palabra que casi no utilizamos, pero es una palabra que nosotros todos, es una palabra que no conocemos, pero el concepto ya van a saber. Dice, es definido como la capitalización de interés. A veces el interés supera el capital y no debiera ser así, ¿verdad? Esto sucede cuando el capital se acumulan los intereses. Entonces, ese interés a veces... Profe, una consulta. ¿Cuál es Sí, el porcentaje máximo que se puede cobrar por transacción? realmente no sé exactamente cuál es el porcentaje, ¿verdad? Pero hoy en día tenemos diferentes tasas. Por ejemplo, para la construcción, para construcción tu casa, AFD 8,5, 7,5 y después están los de 30%, que son muchísimos, ¿verdad? Pero hasta 30% creo que sí está establecido por el Banco Nacional, sí o sí. Generalmente los préstamos se están otorgando de esa manera. Pero las cooperativas y los bancos, depende de qué, para qué quieres. Entonces vos tenés que justificar. Si uno quiere para construcción, entonces tiene que justificar que tiene una propiedad, que quiere comprar. Y hay otros préstamos en cooperativas para vehículos, por ejemplo, que hay bajo interés, 4 años, 5 años, máximo los 0 kilómetros. Yo creo que cualquiera que tenga un vehículo 0 kilómetros nos podría explicar eventualmente hoy en clase cuánto por ciento está pagando, aunque hay algunos que ni sabe cuánto está pagando, ¿verdad? Pero le sale en cuota y bueno, tiene un sistema de hoy en día muy fácil para conseguir un 0 kilómetro y pagar una tasa muy baja a través de las cooperativas y los bancos, pero más es a través de cooperativas. Entonces, te respondí en algo por lo menos, Islam. Sí, profe, gracias. Bueno, entonces ya se sabe lo que es el anatocismo, ¿verdad? Son elementos que hoy en día, ¿verdad? Está penalizado el tema de la usura, ¿verdad? Se junta tanto, el interés es mucho mayor que hasta inclusive supera el capital. A eso se refiere. Bueno, ahí están ya. Vamos a pasar a la siguiente clase. Estas proyecciones pues me hacen mis alumnos. ¿Entendés? Siempre hay un roto para un descosido. Y mis alumnos, entonces me encantan estas cosas, entonces mis alumnos me ponen también eso, que son súper buena onda. Bueno, vamos a ver si terminamos la 15. Vamos a hacer todo lo posible. Va repitiendo, no solamente una vez que disipo esa duda y aclaro el punto, ya voy pasando. Entonces ustedes leen mucho mejor solo en el libro o en el material de apoyo también. Van corrigiendo también si también ahí de repente encuentran algún tipo de error. Estamos 16 participantes ya. Bueno, ahora hay sujeto, dice objeto múltiple, no sujeto, objeto. Puedo esto, tengo muchas posibilidades. Bueno, una persona puede adeudar a otra persona o varias, pero en este caso no estamos hablando de sujeto, de objeto. Hasta el presente hemos considerado el caso de obligaciones de objeto único. O sea, yo pago con esto nomás. Solamente hace rato lo que vimos de género que dice que, bueno, podía elegir, ¿verdad? No podía aparecer porque tenía más opciones en ese sentido.
pero ahora estamos hablando de un objeto, estábamos hablando de objeto único, ahora hay varios objetos. Puedo cumplir con esto o con esto. Uno de los dos o uno de los tres. Pero es perfectamente concebible que el deudor pueda estar obligado por más de una prestación o que, debiendo una prestación, pueda reemplazarla en su cumplimiento por otra. Y aquí las obligaciones alternativas y de pago facultativo, que son parecidas, son muy sensibles, son parecidas pero tienen alguna pequeña diferencia, pero al final, si hay confusión, ustedes van a saber por cuál opcionar. Las alternativas, su nombre lo dice. O sea que ustedes no se pueden quedar callados en la mesa de examinadora si lo vamos a hacer oral el examen final, pero sí o sí tienen que tratar de razonar de repente alternativa. Ya te dice ya que existe otra alternativa, ¿verdad? O sea, vos no podés decir, no, merecieron, ya no puedo hacer, no puedo cumplir con mi obligación. ¿Por qué? Porque hay varias alternativas. Obligación alternativa es la que tiene por objeto una de entre varias prestaciones. Una de entre varias prestaciones independientes y distintas de las unas de las otras en el título, de modo que la elección que deba hacerse entre ellas quede desde el principio indeterminado. Las obligaciones alternativas poseen las características de que el deudor debe en ella varias cosas alternativamente, con la particularidad de que pueden cumplir con una sola de las prestaciones. No debe las dos alternativas, debe una sola. Con uno ya se libera de la obligación, pero tiene opción, eso es lo importante. ¿Cómo se libera el deudor de una obligación alternativa? Hace rato ya dimos ya, con una de ellas. El deudor de una obligación alternativa se libera cumpliendo con una de las prestaciones disyuntivamente comprendidas en la obligación. En cambio, no se puede constreñir al acreedor a recibir parte de una obligación y parte de la otra. Te voy a dar la mitad de una parte y la otra mitad. No se puede. O esta o la otra. Pero no hay ni un obstáculo legal, ¿verdad? Pero si entran en un litigio, va a perder, porque la ley es clarita. No puede ser parte de una y completar con la parte con la otra. No. Tiene o una de las dos enteramente. 484 del Código Civil dice, el deudor de una obligación alternativa se libera cumpliendo una de las dos prestaciones disyuntivamente comprendidas en las obligaciones, pero no puede constreñir al acreedor. Constreñir ya te está indicando que tenemos un litigio ahí, una pelea, digamos, a recibir parte de la una o parte de la otra. Si va en litigio, el juez le va a hacer ganar a la persona que dice que quiere o una o la otra. ¿Por qué? Porque la ley establece de esa manera. Elección a cargo del acreedor. Si la elección corresponde al acreedor y éste no la ejerciera dentro del plazo establecido o del que se ha fijado por el deudor, la facultad de elección se traslada a este último. Porque si no va a entrar en mora también. Si la elección corresponde al acreedor, dice, y éste no lo ejerciera dentro del plazo, lo que ya dijimos, y del que se ha fijado por el deudor, o del que se ha fijado por el deudor, la facultad de elección se traslada al deudor. ¿Por qué? Porque si no va a entrar en mora. Tiene que cumplir como sea. Bueno, cuando el deudor condenado alternativamente a dos prestaciones no ejecutare ninguna de ellas, ¿qué pasa? Ninguna de las dos hizo. Dentro del plazo que se ha fijado por el juez, la elección corresponde al acreedor. Si la facultad de elección corresponde al acreedor y éste no la ejerciere dentro del plazo establecido o del que se ha fijado por el deudor, la elección pasa a este último. Si la elección se deja a un tercero, que puede ocurrir, y éste no la hace dentro del plazo que se le ha fijado, la misma se hará por el juez a pedido de partes. Porque uno tercero, por ejemplo, hay veces, por ejemplo, la persona puede estar en el extranjero, puede estar enfermo y hay una obra de construcción y el albañil, el que recibe los materiales, perdón, es el que va a tener que elegir la tercera persona, ¿verdad? Una tercera persona que no es firmante, pero elige esa tercera persona o realmente en el contrato ya dice que es su contratista o su arquitecto el que va a elegir el producto, ¿verdad? Entonces todo está, y si no elige, bueno, va a decidir el juez. Tanto el deudor como el acreedor
uno de ellos el que está afligido, porque hay personas que son muy celosos de su crédito, de su voluntad de pago, que quieren deshacerse, que quieren ya liberarse de abonar su deuda. Y, y hay acreedores que así también quieren que se le cumpla puntualmente, ¿verdad? Hay veces que son más flexibles, pero generalmente sí o sí necesitan que se cumpla en tiempo y forma, o si no ya no es lo mismo. Tiene que llegar en tiempo y forma, tiene que cumplirse de esa manera, liberarse. Admitir ahí a los chicos, ya está. Cuando la obligación es considerable simple. La obligación se considera simple. ¿Cuándo? Cuando se da alguna de las siguientes situaciones. Ahí está. Ay, mi conexión, a ver. Si una de las prestaciones no puede ser objeto de obligación, una de las prestaciones alternativas entonces no puede ser objeto, es ilegal o se destruyó, lo que sea, ¿verdad? Obligatoriamente se convierte en simple. Si alguna de las dos prestaciones se torna imposible, también por causa no imputable del deudor o acreedor. Caso fortuito, ¿verdad? Que siempre a veces nos arruina el panorama, pero en este caso esa pandemia, por ejemplo, ¿verdad? Tantos planes uno tenía desde marzo, los primeros inicios de marzo y todo esto, ¿verdad? Son casos fortuitos, que nadie habrá imaginado que esta pandemia cortó totalmente todo lo que es marzo, abril, mayo, tal vez junio, julio, ¿verdad? Montón de planes, obligaciones, objetivos que uno tiene, ¿verdad? Trazado en este año. Entonces, por caso fortuito, no se le puede culpar a nadie, no se le puede imputar a nadie. Y bueno, cada uno te va a tener que tolerar su parte, porque son casos fortuitos. Imposibilidad, dice. Imposible. Si se da este supuesto, el acreedor puede elegir la otra prestación o exigir el resarcimiento de daños. Sabemos luego eso, ¿verdad? Si no es cumplida puntualmente y a cabalidad, el acreedor sí o sí le va a pedir una indemnización de daños y tal vez también tenga alguna cláusula penal. Cuando la elección corresponde al acreedor, el deudor queda liberado de la obligación si una de las dos prestaciones se hace, queda pagando con una de las dos, dice. Si las prestaciones se hacen imposible por culpa de aquel, ¿verdad? Del acreedor, salvo que el acreedor prefiera exigir la otra prestación y resarcir el daño. Si de la imposibilidad debe responder el deudor, el acreedor puede elegir la otra prestación o exigir el resarcimiento del daño, ¿verdad? Todo depende, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le dio dos opciones. Le dio dos opciones, pero puede ser que esa prestación se vuelva imposible por culpa del deudor o del acreedor. Entonces eso también es conversado. Sin embargo, existen los momentos legales en donde a quién se le puede exigir. Y hay que ver también es por culpa de quién, del deudor o del acreedor. Cuando ambas prestaciones se hayan hecho posibles y la una ha dejado de serlo por culpa del deudor, ¿verdad? Debe éste pagar el equivalente de la que se ha hecho imposible. En último lugar, si la elección le correspondía a él, solamente en este caso, cuando la prestación se haya hecho posibles o no posibles, se hayan hecho imposibles. Vamos a ver esa parte. Si la elección correspondiera al acreedor, podrá este pedir el equivalente de la una o de la otra. Vamos a verificar este artículo. ¿Quién tiene el artículo 487 del Código Civil? A ver, Código Civil. Yo tengo, profe. ¿Puede leer, por favor? ¿Artículo cuánto, profe? 487. Un momento. Y no hay problema. Para aclarar, nomás creo que falta ahí unas palabras. Cuando ambas prestaciones... Opciones alternativas.
Sí. 487, profe, ¿verdad? 487, el primer párrafo ya se entiende. El segundo párrafo dice, cuando ambas prestaciones se hagan... Cuando ambas prestaciones se hayan hecho imposibles Eso es lo que me estaba y la una ha dejado de serlo por culpa del deudor, Sí. debe éste pagar el equivalente de la que se ha hecho imposible en último lugar, si la elección le correspondía a él. Así Si la mismo. elección correspondía al acreedor, podrá éste pedir el equivalente de la una a la otra prestación. Muy bien, ahora se entiende. Cuando ambas prestaciones se hayan hecho imposible, debe decir ahí. Ahí dice posible nada más y eso nomás es lo que me estaba desconcentrando. Tenemos que cambiar ahí, entonces anoten y cámbienlo antes de imprimir o ahí agréguenle a bolígrafo, ¿ok? Ahora sí se entiende. Entonces ahí ambas prestaciones se hicieron imposible. Y la una ha dejado de serlo por culpa de quién? Del deudor, que debe pagar el equivalente, porque ambas pues se hicieron imposible. Entonces no tiene más, entonces no tiene opciones, porque ambas se han destruido. Bueno, imposibilidad. Cuando todas las prestaciones se tornan de imposible cumplimiento, sin mediar culpa del deudor, la obligación se extingue. Así de simple. Sin culpa del deudor. Puede ser un caso fortuito. Dice que se extingue. Muchas personas no saben eso. Muchas personas. Y a veces, por caso fortuito, igual se hacen cargo de ese tipo de obligaciones. Si todas las prestaciones comprendidas en la alternativa se han hecho imposibles sin culpa del deudor, antes de su constitución en mora, antes de que entre en mora, la obligación queda extinguida. No tiene que dejar que entre en mora. Bueno. Obligaciones. Ahí está, que en circunstancias, prestaciones que hayan sido alternativas establecidas. Cuando diversas circunstancias de la prestación se hubiesen sido alternadas, establecidas, se aplican las reglas procedentes. Vamos a entrar. El 491. Cuando en cualquier clase de obligaciones, el lugar, tiempo, cantidades, proporciones y otras circunstancias de la prestación haya sido alternativamente establecidas o dependientes de opción, se aplicará las reglas procedentes sobre el derecho de efectuarlas y sus efectos. Las obligaciones de pago facultativo, es una entrada. Entonces, ahora alternativa teníamos, eran dos diferentes, no dependía una de otras. Eran dos obligaciones súper diferentes, dos opciones que tenía este deudor. Ahora entramos en las facultativas. Vamos a tratar de terminar esta unidad. Entonces quedamos ahí en la 16 para la próxima. Bueno, entonces alternativa es un tipo de obligación. No se confundan con la facultativa, que tiene la facultad. Alternativa es claramente está, digamos, se puede distinguir a prima facie. Dice, son aquellas que teniendo por objeto una sola prestación, confieren al deudor la facultad de sustituir una prestación por otra. ¿Ok? Tiene una facultad de sustituir una prestación por la otra. ¿Vieron? Es muy sensible. Características. Las obligaciones facultativas no importan en rigor si una sola prestación, dice, no tienen el rigor si una sola prestación la denomina la principal. La accesoria no está en obligaciones. Dice, vamos a ver en latín seguro, está ahí, falta alguna palabrita también. De ahí que el acreedor carezca acerca de ella cualquier derecho. Entonces, esa es la obligación. No importa en rigor si una sola prestación la denomina la principal. Conclusión. Al concluir este material pudimos constatar la importancia de las obligaciones múltiples. En este caso eran las alternativas y también las facultativas, ¿verdad? Dentro de la rama del derecho civil, dice, fue demasiado útil realmente porque no sabíamos todo este tipo de opciones que puede ayudarnos para definir de cómo una persona se puede liberar de esa obligación, ¿verdad? Por más que sea su obligación y se haya comprometido, sin embargo, por caso fortuito y ese tipo de cosas, no se puede cumplir con dicha obligación.
Bueno, hasta aquí hemos llegado, hasta la unidad. Ustedes pueden leerlo mucho más. Podemos verificar. Anoten un poco en el libro. Les voy a decir, yo no les pasé hace rato la foto, pero les voy a pasar. Podemos ver que la unidad 13 se inicia en página... La unidad 13 se inicia en página 261. Si lo pueden marcar, 261. Cortitas son las unidades. Algunas cosas faltan aparentemente, pero están todas ahí constituidas. Si no, lo buscamos en el Código Civil. En la página 264 se inicia la unidad 14. Ahí donde dice 3, obligaciones de dar suma de dinero, unidad 14. Pongan ustedes ahí, obliga. Este libro, el que tiene el libro, que lo guarde bien, porque ya no existe en venta, no hay para comprar. Y a veces me piden prestado, por favor, para la escuela judicial, mucha gente no tiene, o para escribanía. Así que guárdenlo. La unidad, ya les dije, ¿verdad? La 14. Bueno, la unidad 15 empieza en el 277. Hasta las 281, profe. Sí, hasta la página 281. Y en el 283 ya empieza el 17. El 17 empieza en la página 283. ¿Dónde está la unidad 16? Está en la página 273. Las obligaciones de hacer, que vamos a dar la próxima clase, está en la página 273. Ahí está la unidad 16, que es cortita, pero está todito, también contiene todito. Y después de esa unidad 16 viene la unidad 15. Está un poco desordenada, pero si ustedes lo marcan, lo van a encontrar todo. Obligaciones de hacer, ahí arriba pongan en la 273, unidad 16. Y... ¿Puedes repetir la unidad 17? ¿Qué página está? Por sí, favor. Cómo no, la unidad 17 inicia en la página 283. 283. Gracias, profe. Clasificación de las obligaciones por los sujetos. Ahí vamos a empezar a dar ya los sujetos múltiples, así como los objetos, puede haber varios objetos, ahí están ya los sujetos, varios acreedores o varios deudores. Ahí se complica un poquitito, pero ahí es lo que entra la parte de sucesión, la parte de quiebras y ese tipo de cosas. Entonces, por eso, si ustedes quieren leer ya, lo pueden ir ya leyendo. ¿Alguna duda con relación al libro? ¿Algunas? Está todito claro ya, ¿verdad? Bueno, alguien más que hace rato no pudo entrar en el aula y le puse ausente. Lalo Toranzo está presente, profe. Abelardo Toranzo. Bueno. Les ruego, por favor, que entren también en el aula virtual y se pongan ustedes presentes. Si veo que alguien no se puso, yo voy a controlar todo igual. ¿Les parece? Sí, profe. Bueno, ¿alguien más a quien no llamé? Belén Jara, profe, llamaste Sí, a primera hora, por las dudas. Sí, Belén Jara, y tengo dos señoritas que me escribieron y que están trabajando, ¿verdad? Que les fue imposible, ¿verdad? Estar en el aula, pero como yo les dije, pueden poner ellos mismos presentes. De hecho, que yo siempre dejo que ustedes se pongan presentes y yo de repente veo si alguien no se puso, entonces yo le pongo ya lo que es el presente. Pero la idea es que ustedes también manejen un poco, vean sus materiales y se pongan presentes. Ustedes tienen esa facilidad, por suerte. Entonces, por más que ustedes no importa, yo no estoy haciendo más o menos como un requisito también que piden nomás la facultad para mí también para ser presente, ¿verdad? Generalmente no hago, pero yo puedo ver que siempre están, entregan la tarea, están preocupados si no escriben por WhatsApp y ese tipo de cosas. Entonces yo me interiorizo y por eso hoy quise también llamar lista y veo
siempre son los mismos realmente, y si no, me escriben, de alguna manera se hacen sentir, digamos. Y bueno, yo creo que con esto concluimos. Muchas gracias. Disculpen que un sábado estemos estudiando un poquitito de obligaciones, ¿verdad? Y seguramente que seguimos las clases otra vez el jueves si no hay ninguna objeción. Perfecto, profe. Gracias a vos, profe, por todo. Gracias, profe, a vos. Por tanto. Bueno, Gracias, muchísimas Gracias, gracias. profe. Que Nos pasen vemos. un fin de semana. Ok, Igualmente, profe. Vale, Chao, gracias. chao. pasen bien. Adiós. Igualmente, profe. Adiós, suerte.